I have a dream that one day this nation will rise up. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Our own families and the very Constitution of the United States. If I had told you that we would win marriage equality, yes, we can. Yes, we did. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a Mesa del Debate, un programa, como siempre, preparado especialmente para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y hoy vamos a hablar aquí en Mesa del Debate de todo, señores, de todo lo que pasó en las elecciones 2020. Bueno, las pasadas elecciones del 5 de julio están fresquecitas todavía. Vamos a hablar de todo lo que pasó y lo que pasará desde ahora en lo adelante. Ya sabemos que tenemos un presidente electo, quien es el señor Luis Abinader, uno de los presidentes más jóvenes, señores, en llegar a la presidencia, con tan solo 52 años. Perdón que diga su edad, pero es muy joven todavía. Sabemos que es político, economista de profesión y empresario por ejercicio, fundador del Partido Revolucionario Moderno y, como les dije anteriormente, ya actual presidente electo de la República Dominicana. Logro que obtuvo con más del 50% de los votos, señores, sin necesidad de irse a una segunda vuelta. Y hoy está conmigo para desarrollar este tema mi compañero Samuel Peguero. Ingeniero, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, mi querida Inés. Sí, buenas noches, querida Inés. Bellas como siempre. Gracias. Aquí, en el tema de las elecciones pasadas, las elecciones que nos dieron una satisfacción. Una cátedra del civismo que tiene el pueblo dominicano. Demostró ser que toma sus decisiones cuando la debe tomar, elige sus autoridades de la forma que entiende que debe elegirla. Me quedé sorprendido de la forma de cómo pasaron las elecciones y la decisión de decir vamos a cambiar las autoridades, vamos a sacar al PLD del gobierno porque ya está bueno pensarlo. Pensó el pueblo dominicano. Pensó el pueblo dominicano. Eso fue un boom en las redes porque todo el mundo, o sea, las redes explotaron prácticamente porque todos los ciudadanos, de hecho, se crearon movimientos para el cambio. Tengo personas y las redes, las noticias, muchas dicen, bueno, queríamos el cambio aunque este gobierno no sea tan bueno, pero está comenzando ahora, o sea que vamos a darle la oportunidad. Pero el pueblo quería cambiar. ¿Por qué el pueblo quería cambiar? O sea, vimos una cantidad de votantes de jóvenes, o sea, la mayoría de jóvenes fueron a votar, primeros votantes. Hubo una cantidad masiva de jóvenes que votaron por primera vez. O sea, todo el mundo estaba en la disposición de votar, de ir. Mira, ese es uno de los ingredientes, o vamos a decir, o de la parte que tuvo la motivación al cambio. La juventud, una parte, la otra, una clase media que nunca la había visto tan activa. La clase media alta. La clase media alta decidió votar para cambiar. Entonces, es un asunto, un derecho que todo pueblo soberano tiene y lo hizo de una manera civilizada y alcanzó su objetivo. Y eso yo lo entiendo muy bien porque cuando un pueblo toma sus decisiones, debe respetarse sus autoridades. ¿Crees que estaba mejor preparado el PRM o las personas votaron por el cambio? Entiendo que las personas votaron por el cambio, Inés. Fue más por el cambio. Imagínate que si sumáramos los demás partidos, no se alcanzaba la puntuación que alcanzó el PRM. Es decir, que fue una decisión del pueblo dominicano de cambiar las autoridades.
Esa fue una decisión unánime del pueblo dominicano. Y sobre todo, Peguero, yo entiendo y recuerdo de algunas elecciones pasadas, estas fueron muy organizadas. De verdad que estuvo muy bien organizado, la gente fue, votó y se fue. Claramente estamos frente a una pandemia que quizás ya la gente está tomando conciencia y también por eso esto ayudó a que las elecciones fueran lo más organizadas posible, lo más pacíficas posible también. Sí, eso ayudó bastante, el temor del contagio. Pero sí quisiera hacerte un poquito de profundizar en algunas elecciones que había en algunas situaciones. Si bien es cierto que el PRM es una parte del PRD, y el PRD de un lado, el PRM del otro. Entonces, al no estar cohesionada esa fuerza, que otros pensaban diferente, entonces el PRM está de un lado, y ahora mismo el partido que salió beneficiado por el voto dominicano fue el PRM, y el PLD es una cuna de civismo y de civilización. Eso tenemos nosotros que entenderlo. En el PLD nunca ha habido esas contiendas, esos problemas. Ni bocoteo de nada. Incluso se puede ver la primera dama, la vicepresidenta se reunió con la vicepresidenta electa ya. Es decir, y permíteme recalcar, ya que tú mencionas eso para que no se me vaya, que debemos decir que Danilo ha sido uno de los presidentes, creo que el único, en darle ese empoderamiento a la mujer. Sí, sí. El PLD siempre se lo ha dado y Danilo lo ha reconocido como más. Entonces, a veces se siente un poco de preocupación porque la gente joven que no vivió los gobiernos anteriores del PRD, que lamentablemente siempre han quedado marcados con una marca no muy agradable en el pueblo dominicano, en sus gobiernos. En el mismo don Antonio, un excelente gobierno, pero terminó trágicamente don Antonio. En el gobierno de Salvador de Blanco, hizo grandes intentos por gobernar, incluso tintó el arroz, recuerdo, estando yo muy niño, para que se vendiera en un precio y terminó en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel, en el gobierno de Hipólito Mejía terminó no muy bien. Entonces, nosotros esperamos como dominicanos y el pueblo dominicano que Luis y su equipo político pues que hagan un buen gobierno porque triunfa la República Dominicana cuando se hace un buen gobierno. Además que él va a recibir un país paralizado, sin turismo, que no es más industria, porque la gente no está visitando el país, sin producción, porque tenemos tiempo paralizado y con esta pandemia en crecimiento. Nosotros, humildemente, lo que podemos estar al servicio, si necesita alguna orientación de cualquiera, mínima o mucha, ellos tienen un buen equipo político, porque tienen personas que ya han participado en el gobierno, porque ellos son un fragmento del PLD, que tuvo el beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano para ser las autoridades que van a regir por 4 años ya las decisiones, las directrices del país. Sí, para Luis, que se inicia en este asunto del Estado, que se tome siempre el minuto de la reflexión, porque ahora mismo hereda una economía con bastantes problemas y los dominicanos tenemos que estar en la posición austera y entender que van a heredar un gobierno con serios problemas a nivel mundial, no solo en la República Dominicana. Nuestra economía depende de las economías fuertes, que tienen monedas fuertes, nosotros somos monedas débiles y debemos entender que su gobierno, el gobierno que encabezará Luis, va a tener ciertas dificultades en su inicio y quién sabe, porque tal vez le toque paralizar el país nuevamente y eso va a ser muy difícil. Es catastrófico. Es como tú decías, Peguero, que lamentablemente, primera vez como presidente y va a heredar, como bien lo dijiste, un país que lo podemos decir en quiebra. No por malas gestiones del gobierno, sino porque lamentablemente tuvimos una crisis sanitaria bastante fuerte, lo cual también creó una crisis económica, crisis social, o sea, estamos en crisis mundial de todo. O sea, nosotros como dominicanos, yo entiendo
que ya no debemos de ver ni colores de partidos, ni candidatos presidenciales, ni partidos políticos, ni yo soy de este ni de aquel, sino unirnos, porque de verdad que él tiene un país totalmente en crisis y no creo que le bastarán. Siempre decimos que ¿qué van a hacer en los primeros 100 días de gobierno? Aquí no se puede hablar, entiendo yo, y se entiende también, eso lo hablan muchos por las redes sociales, que 100 días de gobierno no serán suficientes para que se vea un cambio, para que se vea algo y ya están los resultados, vista la situación por la que estamos pasando. Es imposible hablar de 100 días de gobierno con un inicio cuando tú tienes un país que tiene más de 4 meses paralizada su economía. Es decir, no se está produciendo. Y que se habla de quizás cerrar otra vez el país. Entonces, cuando tú tienes todas las economías cerradas, que lo que debió entrar, lo que debió salir, lo que genera divisa, lo que genera dólar, no está, no podemos, ningún dominicano que tengamos un poquito de conciencia, decir que se puede evaluar su primer gobierno, donde él se inicia, evaluar en los primeros 100 días de gobierno. No, y en bajo una situación como la que está, eso es imposible pensar. Eso es imposible pensar. Eso mismo ya está, gracias a Dios ya he escuchado muchas personas en las redes se dice también eso, o sea que creo que los dominicanos ya estamos siendo un poquito más conscientes de la situación en la que nos encontramos. Como tú decías, 100 días no se va a ver ningún tipo de cambio, creo, vamos a tener que ser más tolerantes vista la situación actual en la que estamos. Vimos, como decíamos también, que fueron unas elecciones tranquilas, surgieron en redes muchísimos movimientos, hablábamos anteriormente de los jóvenes que dieron el voto, muchísimos jóvenes positivos a votar, se hizo también por las redes, vi que hasta yo lo hice, lo del dedo challenge, para saber que se votó de todos los jóvenes, o sea, son iniciativas, visto que es un país que ya los jóvenes también se están empoderando, porque años anteriores yo recuerdo que quien tomaba las decisiones, quien hacía hasta para cargos políticos, tenemos muchos jóvenes en cargos políticos, mujeres, que estábamos hablando también de las mujeres, tenemos la senadora de la capital, Farideh Raful, la vicepresidenta. Todas nuestras vicepresidentas de todos los partidos son mujeres. La alcaldesa de la capital también. La alcaldesa de la capital también, que puede ser, he escuchado también hablar mucho de quién va a ocupar la presidencia del Senado, que se habla mucho de que si es o Farideh Raful o Eduardo Estrella. Bueno, ¿qué crees? Eduardo tiene una gran experiencia de Estado, eso hay que reconocerlo, porque viene siendo fue senador, anteriormente fue lo que hoy se llama ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, bueno, un hombre de experiencia de Estado. Pero entiendo, ya esas son decisiones que lo tomará el equipo político del PRM, y nosotros lo que deseamos es, como dominicanos, que sea lo mejor posible. Y algo que cuando tú citabas de la juventud, los países que se han desarrollado, creen en la juventud, le dan la oportunidad a la juventud. Porque tú no puedes aislar a tu niño de la responsabilidad en la que tú tienes. Tienes que involucrarlo para que vea cuál es la responsabilidad que tú tienes de trabajar, de producir el dinero, de pagar, de cumplir con tus deberes. Entonces, cuando tú los involucras desde temprana edad, ellos van pensando en la solución de los problemas. Por eso el niño norteamericano ahorra mucho, porque el norteamericano le enseña a ahorrar desde niño y saber cómo administra sus riquezas para poder hacer. Entonces, nosotros estábamos de espalda a esa realidad de la República Dominicana. Es decir, los jóvenes no eran tomados en consideración para tomar decisiones. Yo recuerdo esa expresión en el campo: cállate, que los muchachos tienen que callar, estar callados. Cuando el adulto habla, el muchacho no opina. El muchacho no opina. Entonces, hoy, siempre un joven que tenga 18 o 20 años va a ser un muchacho frente a sus padres. Entonces, nunca va a tener la oportunidad de opinar y tomar decisiones. En el PLD surgió esa oportunidad, la inserción de los jóvenes, y veo que el PRM
adoptó esa misma posición, tiene una gran cantidad de jóvenes y la juventud, por ende, es un divino tesoro, aprende las tecnologías con más facilidad, tiene las fuerzas para hacer, tiene las nuevas ideas. Entonces, yo entiendo que si le dan la oportunidad a los jóvenes, pueden hacer un buen gobierno. Y sobre todo, Peguero, otra cosa también que pasa con los jóvenes, y es que muchísimos años atrás, cuando tú llevabas un currículum a alguna empresa, primero te decían, tal puesto tienes que tener tantos años de experiencia, pero si nunca le dan la oportunidad al joven que trabaje, ¿cómo va a acumular la experiencia? Por eso veíamos también que la mayor cantidad de empleos importantes eran de personas ya con una cierta edad. Porque al joven no se le daba esa oportunidad y siempre se le requería tantos años de experiencia, pero si no me dan la experiencia de trabajar, nunca la voy a acumular, nunca la voy a tener. Y algo eso, interesante que vi también fue cómo el joven que pertenece al equipo político del PRM ya no habla de la revolución, que hablaba siempre de la revolución. Entonces, un joven de 20 años te hablaba a ti de la revolución, porque me acuerdo de la revolución. Yo soy PRDista porque soy de la revolución, pero ¿de qué revolución? Si tú no habías nacido cuando existía la revolución. Entonces, ellos como que entendieron un mensaje, lograron empatizar un mensaje con la población, por la cual la población tomó la decisión de darle la oportunidad de que fueran las autoridades electas hoy que por 4 años conduzcan la rienda de los destinos de la nación. no, y si lo hace bien, 4 años más. Todo va a depender del trabajo que emprenda este gobierno. Yo, como decía anteriormente, en las redes, votamos por el cambio, aunque este gobierno salga peor, pero en 4 años lo quitamos. Así es que las redes, las personas que están en la calle, pero querían el cambio. Pero esperamos que no solamente por el cambio, porque al final somos dominicanos, vivimos en República Dominicana y es un país de todos y para todos. Es lo que entiendo, por lo que tenemos que unirnos, tenemos que trabajar, porque el país independientemente es de nosotros, no es de Luis Abinader, no es de Danilo Medina, no es de Gonzalo Castillo, es de nosotros, y nosotros somos los que tenemos que trabajar por el bien del país, al final de todo. Imagínate esas dos personalidades que tú acabas de mencionar, Danilo Medina Sánchez, Gonzalo Castillo, que ni siquiera la pandemia lo detuvo para trabajar por su pueblo. Danilo, lo mejor que ha pasado por la presidencia de la República Dominicana, dando oportunidades a todos. Yo recuerdo, como ingeniero que soy, nunca había visto una licitación de proyectos para todos, 28,000 aulas y más, donde participaron personas que no tenían nada, y cuando se le quiso corregir, él dijo que la oportunidad, ¿cuándo la iba a tener la juventud? Entonces, Luis tiene un gobierno que, si quiere tomarlo de modelo, aunque sea de su parte opositora, tiene muchas cosas positivas del presidente Medina, que yo digo que son la gran mayoría, la puede tomar de modelo si así se quisiera. Aunque él tiene una parte del PRM que piensa, que era parte del PRD, que piensa muy distinto en los ideales, que es ahí donde yo tengo un poquito de escepticismo. Sí, porque recordemos que el PRM tiene poco de fundado y se fundó también con funcionarios que venían ya del PRD. Entonces continúa, Peguero, excúsame. Es ahí donde yo tengo un poco de escepticismo del buen gobierno, más las dificultades que van a heredar, ¿sabes? Es difícil cuando tú tienes un país paralizado, que no está produciendo, que no está en el tope de la economía. Entonces, lo que heredo es problema. Voy a arrancar por debajo de cero, esto arranca desde cero también, pero cuando tú vas a arrancar por debajo de cero, con una población, con mucha gente pobre que depende del Estado muchas veces, porque el presidente Medina se ha echado la clase pobre encima, prácticamente, porque no hay de dónde hacer, no hay los negocios informales. La construcción está toda paralizada, que es prácticamente el 60% de la economía, es la construcción.
donde tú tienes personas que te generan los empleos formales, dinamizan la economía con el ferretero, con el que vende el bloque, el que vende la arena, el asunto de la arena, con todo. Entonces, si tú tienes esa parte paralizada, porque tú no tienes quien compre, y el que te compra en el extranjero también está paralizado, porque el caso de Estados Unidos. No, estamos sumergidos en un caos realmente. Estamos sumergidos en una crisis. Entonces, los dominicanos tenemos que tener la fe en que va a ser un buen gobierno, que nos va a ayudar. Vamos a pensarlo así, que él no tiene la experiencia de Estado, bien, que lo ha conducido, pero si necesita de las ayudas, yo creo que para eso es que las fuerzas políticas, las instituciones están formadas en los países, y es para orientar, para hacer y para llevar a todo el pueblo por un buen camino. Bueno, por lo menos dentro de sus propuestas, él decía que en los primeros 100 días pues iba a crear más de 600,000 empleos, aparte de otras cosas, lógicamente, como el desarrollo de un sistema de transporte para evitar el tráfico, para reducir los costos que tiene el tráfico, pero como bien decíamos anteriormente, no se puede hablar de primeros 100 días. Y también otra cosa que escuché que es muy buena y es hablar con las empresas para tratar de mantener los empleos de las personas en este momento para así no crear un desempleo masivo, visto que algunas empresas han tomado decisiones de cancelar empleados vista la crisis en la que estamos sumergidas, que nos ha traído este COVID-19. Cuando tú como empresario o empresaria, que podría ser tu caso, Miguel Cabella, es una situación difícil que tú dices, mira, estoy pagando, tengo, no solamente es el salario, hay muchísimas situaciones que se pagan, seguridad social, de todo lo que tienes que pagar, y cuando tú ves que tu empresa ya te dice, bueno, llegué al tope, operando, y no estoy recibiendo, entonces, en un momento determinado, bueno, ya no me voy a quedar sin nada yo, voy a cerrar, pago lo que tengo que pagar, entonces me resguardo a ver si esto se recupera. Pero mientras se recupera, aquel que no tiene de nada, que vive de su salario, del día a día, entonces, ¿qué pasa? Esa persona entra en crisis, en una crisis difícil, porque va a tener que las mismas necesidades la tiene, pero no tiene con qué cubrir ni siquiera una parte. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que intervenir y será difícil para Luis, una experiencia un poco difícil entrar en ese escenario. Bueno, esperemos que no, esperemos que como dominicanos pues nos demos la mano, como tú decías anteriormente, también pedir ayuda, no pensar que como soy de este partido pues lo tengo que hacer yo y el otro no puedo. Bueno, Peguero, yo como dominicana que vivo en República Dominicana siempre espero un país mejor, independientemente de quién esté, porque vivo, trabajo y si no trabajo, pues no como, ¿verdad? Como todo dominicano, y es como tú decías, es difícil tener una empresa y verte en la necesidad de cancelar empleados aún sin querer porque no estamos produciendo por la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Pero tú sabes que ayer, hablando del COVID, ayer vi que Rusia pues tiene una medicina especial contra el COVID-19. ¿Has escuchado hablar de eso? Pues ahora mismo no he estado interactuando mucho en las redes sociales. ¿Se te olvidó lo que es la pandemia? Sí, no, es que he estado trabajando de una forma intensa, tú sabes. Y por eso no estoy atendiendo mucho, pero sí escuché algo momentáneamente, pero no me gusta opinar de lo que no tengo mucho conocimiento. No, yo le escuché que ayer estaban hablando de eso, yo tampoco, pero una buena noticia, si es así, dentro de tantas negativas, ¿verdad? Claro. Que si ya por lo menos tienen una medicina y da resultados, pues vamos a ver que ya va a ir reduciendo, porque han aumentado muchísimo los casos del coronavirus últimamente, sobre todo aquí en República Dominicana. Eso tenía que verse, Inés, porque imagínate, tú tienes una población con hambre de estar en la calle.
cuando tú aperturas ese asunto, la gente ya se fue al área monumental, se fue a los ríos, se fue a la playa, se fue... Ya, se olvidó el coronavirus. Se olvidó el coronavirus. Entonces, este tiempo, estado tanto tiempo encerrado, una población que no tiene la cultura de estar en los encierros, que tiene la cultura de estar en la calle, que se toma la cerveza, que está en la esquina, es difícil de controlar y eso cuando se aperturó, eso se veía venir. Bastante. Bueno, creo que es un poco lo contaminado para las tantas personas que andan en anduvo en la calle. Vamos a esperar, creo que dicen, vamos a esperar lo de las elecciones, pero de todas formas, nosotros ya tenemos que irnos a una breve pausa. Usted no se mueva de ahí porque tenemos aún muchísimo más de Mesa del Debate.